Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de la clase Rosa de Sarón, y también demás hermanos que nos ven por este medio y amigos y visitantes que también nos permiten entrar en sus hogares por medio de estas clases virtuales que encuentran en nuestro canal de YouTube como Pip Juárez. Sean todos bienvenidos y bueno, por la gracia de Dios seguimos aquí, hermanos y hermanas y amigos. Hay que seguir orando unos por otros, hay que seguir orando por toda la iglesia, por nuestros familiares, compañeros de trabajo, de escuela, vecinos y la gente que nos rodea. Bueno, como todos ustedes saben, estamos viendo las clases de cómo hablar de Jesús y ya hemos cubierto varios temas y hoy toca un tema consecuente a los otros temas anteriores. Ya vimos de cómo hablar de Jesús. Nuestra comisión comienza con orar, el mensaje, y hoy toca la lección de vive el mensaje. Vive el mensaje. Este tema es muy especial, va dirigido hacia nosotros como hijos de Dios, nos va a llamar la atención a varios puntos interesantes que van a llevarnos a entender lo que es realmente vivir el mensaje. ¿Por qué debe de ser así? La importancia de ello. Puede ser, vamos a decir así, algo muy intuitivo de decir, bueno, pues sí, debemos de vivir el mensaje, pero hay que detenernos a pensar, bíblicamente hablando, de por qué es importante. Inclusive más que importante, es vital, es crítico, es esencial que vivamos el mensaje. Tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser verdaderos. Se dice que podemos pretender ser un tipo de personas o ser alguien, pretender ser alguien, decir voy a pretender ser esta persona. Y se dice también que se puede lograr engañar a la gente por un periodo limitado de tiempo, pero que si esa persona vive el tiempo suficiente con nosotros, tarde o temprano, se tiene que ver, se tiene que reflejar o evidenciar si esa persona que estamos representando o haciendo o viviendo es nuestro verdadero yo. ¿A qué me refiero con esto? Que si solamente estamos pretendiendo, si nada más estamos escenificando, actuando, fingiendo ser cristianos, eso solamente va a durar por un poco de tiempo. Si una persona dura lo suficiente cerca de nuestra vida, cerca de nosotros, si solamente estamos fingiendo ser cristianos, tarde o temprano esa persona lo va a detectar. Se va a dar cuenta de que solamente fingimos, solamente pretendemos ser cristianos y que no lo somos genuinamente. Asimismo, si verdaderamente somos cristianos y si verdaderamente vivimos, pensamos y hacemos como cristianos, y una persona vive lo suficiente a nuestro lado, cerca de nosotros, bueno, simplemente va a ver que siempre somos así. ¿Qué es esto? Que somos genuinos, que somos verdaderos, que no estamos fingiendo ni pretendiendo ser algo, sino que simplemente así somos.
Por eso la exhortación del tema de hoy, vive el mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos que ser realistas. Y la verdad, de manera muy personal les voy a decir esto. Más realmente que trates con engaños de querer atraer gente, realmente más que engañar a la gente, primeramente te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque estarías viviendo una farsa. Y aquí no se trata, y déjenme decirlo por decirlo así, no se trata de pretender, voy a pretender que soy una persona de mucho dinero. Por lo tanto, me voy a comprar ropa de marca, zapatos de marca, lentes de marca. Voy a hacer todo lo posible por conseguir un carro de agencia y todo para que la gente crea que yo soy muy solvente, que tengo mucho dinero, que se vea de que detrás de mí hay una cuenta bancaria muy gordita, muy llena, ¿verdad? Por ahí en el banco. Pero la realidad es de que trabajo como esclavo gran parte de toda la semana, nada más para poder sacar lo suficiente para poder pretender que soy una persona de dinero. Miren, ahí pues también te estás engañando tú y a lo mejor logras engañar a unos pocos, pero a fin de cuentas queda en algo terrenal. ¿Qué es eso? Pues si te descubren van a decir, no, pues ni es de dinero, el pobre o la pobre se la pasa jalando todo el tiempo y lo que gana se lo gasta en cosas para pretender que es de dinero. Y no va a pasar de eso, vamos a decir, una vergüenza pública, tu orgullo se va a ver afectado, te vas a quemar con los que te rodean, que te conocen. Pero bueno, eso pasaría. Pero en cuestión de la vida cristiana, en cuestión del evangelio, del mensaje de Dios, si tú estás pretendiendo la vida cristiana, pues no solamente va a quedar en lo que mencionamos del primer caso, de que va a ser una vergüenza, pues con los que te rodean, te van a desenmascarar, no, es mucho más grave que eso. Tu misma vida después de esta vida definitivamente está en riesgo. La salvación de tu alma está en juego. Ya no solamente la de los demás, sino la propia, la tuya. Porque no se trata de que estás pretendiendo ser de dinero, no, o pretender ser una cosa o no, que se quede aquí. No. En cuestiones del evangelio, del cristianismo, debes asegurarte que verdaderamente eres un cristiano. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque de esto se trata este tema. En pocas palabras, no solamente de exhortar a vivir el mensaje por exhortar a vivirlo, sino que realmente sea una realidad, de tal manera que te salga natural. En pocas palabras, el autor nos exhorta a que debe haber una consistencia, siempre, en todo tiempo, lo más posible, porque también es cierto, hay que reconocer que tenemos fallas como seres humanos, le fallamos a Dios, le fallamos a nuestros seres queridos, y es cierto, si pasa, es factible, es posible, mientras estemos en nuestra naturaleza caída, es factible que eso pase, pero esos casos tienen que ser la excepción, no la regla. ¿Sí? No la regla. Pero al hablar de consistencia, ya quitando esas excepciones que pueden llegar a pasar en nuestra vida, y de hecho van a pasar, pero hay excepciones a fin de cuentas, la consistencia debe de ser de que entre lo que creemos internamente en nuestro corazón, lo que afirmamos con nuestras palabras, con la expresión de nuestras convicciones
y de cómo vivimos, entre esas tres tiene que haber congruencia, tiene que haber consistencia. Si se rompe la consistencia y la congruencia entre alguna de esas tres, es que algo anda mal. En pocas palabras, y volviendo a la frase inicial, vive el mensaje. Si yo nada más digo con mis labios, con mi voz, en mi expresión, de que digo que soy cristiano, de que creo en Cristo y de que creo en esto y que creo en el otro, nada más lo digo, pero si eso no está realmente de la mano con lo que yo realmente creo en mi corazón, definitivamente se va a ver manifestado. Esto lo del corazón no lo ven las personas, pero ¿dónde se va a ver manifestado? En la tercera, en cómo vivo. Por eso estas tres son o deben de ser consecuentes entre sí, consistentes entre sí. Cuando estas tres son consistentes entre sí, entonces significa que es genuino. Que así como crees en tu interior, en tu corazón, en tu vida, y así expresas conforme a lo que crees, y así vives, entonces tu vida, tu mensaje, tu testimonio va a ser para honra y gloria de Dios y para bendición a los que te rodean. De eso se trata la lección de ahora. Y está basada ahí, vamos a verla en Colosenses, capítulo 3. Y primero vamos a ver los primeros versículos, 3 del 1 al 3, y luego vamos a brincarnos de los versículos al 12 al 17, pero vamos a irlo analizando por partes. ¿Les parece? La verdad es que la introducción ya fue realmente un resumen de la clase, pero siempre, si esto es escuela bíblica dominical, bíblica, significa que todo lo que enseñamos, que todo lo que exponemos, debe de estar basado en la palabra de Dios, ¿sí? Colosenses 3 del 1 al 3 dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo está escribiéndole a los colosenses. Ya hemos comentado en otras clases acerca de las epístolas, y obviamente, visiblemente, y qué bueno que es así, las epístolas se escribieron del deseo en Cristo Jesús por parte del apóstol de hacer llegar la palabra de Dios, el consejo pastoral, el consejo de apóstol a diferentes iglesias, sobre todo por la falta de oportunidad de en ese tiempo inmediato de poder estar el apóstol con ellos. En pocas palabras, aunque Pablo en algunos casos sí llegó a estar en esas iglesias y a pastorear y todo, y algunos los conocía de manera personal, a otras iglesias no las llegó a conocer de manera personal, pero las llegó a conocer a través del testimonio de otros hermanos y les escribía. Y qué bueno que lo hacía, porque gracias a que Dios permitió eso y que conservó su palabra, tenemos nosotros entre nuestras manos nuestras Biblias que nos muestran estas cosas, ¿sí?
¿Y por qué digo todo esto? Bueno, porque Pablo, aunque no estaba con los colosenses, él está asumiendo, basado en el testimonio que le llegó a él de otros hermanos, de que los colosenses estaban en la fe. ¿Sí? No pone Pablo en duda de que estuvieran en la fe. De hecho, por eso así comienza este capítulo. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, él está asumiendo que así fue. Pero, como está asumiendo que así fue, después viene la lección de que miren, entonces si esto es así, entonces sigue esto. Y es como comienza su enseñanza Pablo, en lo que es aquí el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todos sabemos que Cristo ascendió al Padre. ¿Sí? Está en los evangelios registrado que se despidió de sus discípulos y fue llevado arriba en una nube, y que así igualmente va a regresar en las nubes cuando sea su regreso visible. Pero aquí dice algo muy interesante. Si pues haber resucitado con Cristo. No sé el trasfondo que traiga cada uno de los que están oyendo esta clase, pero vamos a ponernos en el mismo nivel de conocer ciertas cosas. ¿Por qué dice aquí Pablo, si puedes haber resucitado con Cristo? Significa que ya hubo una resurrección, y a lo mejor alguien empieza a decir, no entiendo, pero que la resurrección no va a ser cuando sea el rapto, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, transformados para estar en el aire junto con ellos y el Señor. No se refiere a eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? De que antes de que nosotros recibiéramos a Jesucristo, antes de que nosotros entabláramos una relación personal con Él, una relación de padre e hijo, dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos. Entonces, si algo que estaba muerto vive o es traído a la vida, pues eso significa que es resucitado. Entonces, en el sentido espiritual, nosotros ya resucitamos con Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Vamos a decir, esto es equivalente a lo que también en los evangelios se llama como el nuevo nacimiento, o como lo expresa Pablo en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, lo anterior ya pasó, estaba muerto. Por eso aquí dice, si puedes haber resucitado con Cristo, o sea, si ya tuviste ese encuentro personal con Cristo, si eres una nueva criatura en Cristo Jesús, si habéis pasado de muerte a vida, como dice otro pasaje. Por eso usa el término aquí, resucitados con Cristo. ¿Por qué? Porque habla de la resurrección espiritual, de que estábamos muertos en nuestros pecados y ahora vivimos o tenemos nueva vida en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos renacido, hemos nacido de nuevo en el mundo espiritual. Ahora somos personas vivas. Estábamos muertas en nuestros pecados y ahora estamos vivos para Dios. Si esto es así, lo consistente entonces es que busquemos las cosas de arriba. ¿Arriba de dónde? De arriba, las celestiales, donde está Cristo Jesús con Dios el Padre. Cristo también lo dijo claramente esto en sus evangelios, de que nuestra prioridad, nuestra búsqueda siempre debe ser primero lo espiritual. Haceos tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen, donde los ladrones no hurtan ni minan. Haceos tesoros en los cielos, poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Las terrenales van a pasar, de hecho van a ser destruidas, deshechas. Así como hace aproximadamente unos 3.500 años, el mundo fue destruido por medio del agua, el diluvio.
la palabra de Dios dice que antes de que Cristo regrese de manera presencial a la tierra, el mundo va a ser destruido por el fuego. ¿Sí? Ya lo hemos dicho en otras lecciones, pero bueno, aquí Cristo lo mete por medio del apóstol Pablo. Nos vuelve a repetir esto. No nos apeguemos a las cosas terrenales, por muy cómodas, por muy bonitas o placenteras que sean. Y no me refiero a placenteras de pecaminosas, obviando de que no vamos a andar en placeres pecaminosos, sino placenteras en las que está uno a gusto y que no son necesariamente pecaminosas, pero que a fin de cuentas van a ser destruidas. Son efímeras, son solamente temporales, no van a quedar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y quién es el que queda, según de acuerdo a lo que dice Juan? Miren, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas estas cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra. Solamente eso es lo que permanece, hermanos. ¿Sí? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando estábamos muertos, nos gustaban las cosas de los muertos. La visión era totalmente terrenal. Nuestros anhelos eran totalmente terrenales. Pero habiendo resucitado con Cristo, habiendo sido renacidos en el mundo espiritual, el nuevo nacimiento, nuevas criaturas en Cristo Jesús, por lo tanto, como dice la palabra, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La persona resucitada espiritualmente en Cristo Jesús, la persona renacida en Cristo Jesús, deja atrás los anhelos y deseos terrenales y ahora como una nueva persona espiritual en Cristo Jesús, ahora debe anhelar de manera natural, debe anhelar las cosas espirituales, las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esto? De que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no hemos sido glorificados, hermanos. Eso ahorita está escondido. Nuestra relación con Cristo es espiritual. Él ve nuestro corazón, Él ve que creemos en Él, que hemos depositado nuestra fe en Él, que nos hemos reconciliado con Él por medio de Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús en la cruz, en nuestro lugar, a nuestro favor. Porque nosotros no podíamos pagar ni con nuestra propia vida, porque no valía. ¿Por qué? Porque muertos en nuestros pecados no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romano 3. Y la paga del pecado es muerte. Muerte. Por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué vale el pecado nuestro? Muerte. Eso es lo que vale. Y aunque la gente ahorita vea solamente nuestro tabernáculo, nuestra habitación, estoy hablando en términos espirituales, nuestro cuerpo terrenal, esto va a dejar de ser algún día, y algún día vamos a ser revestidos de gloria semejante a la del Señor. Así lo dice la palabra de Dios, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Vamos a ser un reflejo de Cristo, del Cristo glorificado. ¿Sí? Por eso nuestra vida está escondida en Cristo. Todavía no se ve lo que ha de ser. Anhelamos, deseamos que algún día vamos a estar con el Señor ya así, pero tenemos que esperar un poquito. Ahora vámonos a la siguiente porción. Nos brincamos ahí en el mismo capítulo 3 de Colosenses, a los versículos 12 al 15, y dice así: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo definitivamente es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor. Todos en el mundo cristiano seguramente estamos familiarizados con el muy conocido versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de Dios hacia el mundo es de amor, y por ese amor procura nuestra salvación. Por ese amor mandó a su Hijo. Por ese amor lo entregó a muerte de cruz, sustituyéndonos a nosotros. Por amor dejó que su Hijo sufriera toda la carga de todos los pecados de todos los hombres en su ser. ¿Por amor a quién? Por amor al mundo. Por amor a nosotros, hermanos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje aquí? Esto. Mucho. Vive el mensaje. ¿Cómo se llama nuestra lección? Vive el mensaje. Tu vida debe reflejar el mensaje que compartes. Tu vida debe reflejarlo. Recuerden, tiene que haber la consistencia entre lo que creo, lo que expreso y lo que vivo. Tiene que ser consistente. Tiene que haber congruencia. Tenemos que estar vestidos como escogidos de Dios. Recuerden a quién estamos representando. Debemos de recordar, yo también me incluyo, hermanos. Estas lecciones siempre lo digo, no son de aquí para allá, es del Señor hacia nosotros, incluyendo al expositor y a todos y cada uno de los hermanos que damos clases, no importa, es a todos parejo, ¿sí? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. No debemos de olvidar que el mensaje que estamos queriendo expresarle al mundo es el mismo mensaje que nosotros recibimos una vez. ¿Cuál mensaje recibimos? De que Dios nos ama y que por eso hizo todo lo que hizo, porque nos ama, por amor hacia nosotros. Dios es bueno, hermanos, es misericordioso, Dios es amor. De entrañable misericordia. De entrañable misericordia. Un amor profundo, identificándonos con nuestros semejantes. No solamente los hermanos en Cristo, lo cual es una señal de que seríamos de Cristo. ¿En qué? En que tenemos amor unos por otros. Pero también Cristo, de hecho, inicialmente tuvo amor por el mundo perdido, entre los cuales estábamos nosotros. Y todavía siguen muchos en el mundo perdidos. Debemos de ser de entrañable misericordia, de entrañable amor, de benignidad, de buscar el bien de los demás, de ser benignos, de que las cosas que hacemos deben de resultarle un bien a la gente y no en un mal, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sí, hermanos, yo también y ustedes también y todos y cada uno de nosotros definitivamente en algo podemos estar flaqueando,
pero debemos de permitir que la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas sea de manera completa. Si no somos muy pacientes, debemos dejar que el Espíritu Santo, que Cristo en nuestro corazón, nos guíe a ser pacientes y dejarnos no ser nosotros rebeldes. Como cuando a un niño lo quieres jalar hacia un lado y el niño te jalonea y no quiere. En ocasiones así somos para con nuestro Dios. Dios nos guía a que seamos de una manera y nos rebelamos. Por eso lo de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Esta palabra de soportándonos en el griego implica de irnos apoyando en el hombro y no dejando que uno caiga y de que el otro no deje que yo caiga, de tolerarnos, de saber que somos frágiles, de que somos vulnerables, de que todos estamos expuestos, y de sentir ese amor por nuestros semejantes, sabiendo que nosotros estamos o estuvimos en la misma condición. ¿Sí? No olvidándonos de precisamente de que así como nosotros fuimos alcanzados por el amor de Dios, ahora Dios, como lo vimos en las otras lecciones, como en la lección de nuestra comisión, ahora somos nosotros embajadores de Dios, representantes de Dios. Somos parte del ministerio de reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros que el mundo se reconcilie con Él. ¿Sí? Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que dejar que Cristo hable y muestre su amor al mundo a través de nosotros. Aunque Él está físicamente a la diestra de Dios Padre en el cielo, pero siendo Dios, tiene el atributo de omnipresencia. Entonces tenemos que dejar que Cristo nos use a nosotros para Él seguir hablándole al mundo en su amor, misericordia, a través de nosotros, en el diario vivir de nosotros, para con nuestros vecinos, para con nuestros compañeros de trabajo, para con nuestra familia, para con cualquier alma que nos rodea, donde quiera que estemos. Y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Muchas veces es difícil perdonar. Muchas veces es difícil perdonar. Tenemos que dejar ir el rencor. Tenemos que dejar ir el resentimiento. Tenemos que dejar ir el odio. Todo eso negativo, hermanos. ¿Por qué? Pues porque Cristo nos perdonó a nosotros todo. Cada quien sabe qué pecados ha cometido en su vida. La larga lista de pecados que hemos cometido. La larga lista de ofensas, porque cada pecado es una ofensa contra Dios. Y aún así Cristo nos perdonó. No debemos de ser como aquel siervo malvado que le es perdonada toda la deuda, liberado de una deuda que él jamás ni en vida ni en varias vidas hubiera podido pagar. Y saliendo de ahí del perdón, va y asfixia, estrangula a otro que le debe a él una fracción de lo que a él le fue perdonado. Eso es malvado y debemos evitar ser malvados. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dice la palabra. Muchas veces, como dice aquí, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, muchas veces podemos tener quejas contra un hermano, contra una hermana, contra un pariente familiar, contra un compañero de trabajo, un vecino cercano o ex vecino, o etcétera, lo que sea.
el quedarnos con esos sentimientos negativos nos hace daño, nos enferma, nos hace mal y nos hace estar mal delante de nuestro Dios. Debemos de perdonar, debemos de perdonar. ¿Por qué? Porque de la manera que Cristo os perdonó, o sea que Cristo te perdonó todo, me perdonó todo, nos perdonó todo. De esa misma manera, ¿verdad? Así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, que aquí viene lo interesante, sobre todas estas cosas, sobre todo esto de que él mencionó, de que tenemos que ser santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, paciencia, sobre todo esto, ¿sí? Debemos vestirnos de amor. De amor. El amor se tiene que ver en nosotros, hermanos. De muchas maneras, de todas las maneras se debe haber el amor en nosotros. Miren, hermanos, yo no me voy a dar, es para todos este mensaje, es para todos nosotros, también para mí. Yo también tengo muchas cosas que corregir, de tal manera que yo también tengo que mostrar el amor en todo, en todo. ¿Sí? Este mensaje es para todos nosotros. Y esto es lo principal. Pablo, ustedes lo conocen, han leído sus cartas, hermanos y hermanas, si no, háganlo. Pablo fue el mismo que dijo, si yo hablara en lenguas angelicales y como los mejores aparatos o instrumentos musicales, o sea, si inclusive entregara mi cuerpo, ¿va? Pero si hiciera todo eso sin amor, de nada sirve. De nada sirve. Sería puro show, puro engaño. Y recuerden, estamos viendo lo de vive el mensaje. Y también comentamos de que si nada más estamos pretendiendo, fingiendo, haciendo que somos y no somos, la gente lo va a notar, lo va a ver, lo falso va a salir así, ¿sí? Y como dicen por ahí en el mundo, va a salir a relucir el cobre, ¿sí? Y eso hace daño a la obra del Señor, hace mucho daño a la obra del Señor. Y como les mencioné, y si realmente es así, pues examínate y examinémonos a nosotros mismos si la cosa es así, porque lo más seguro es que no somos salvos. Porque tiene que haber consistencia, tiene que haber lo que hemos mencionado desde el principio. No pueden estar separados el creer, el expresar y el vivir conforme al mensaje que creemos, expresamos y que debemos de vivir. Vive el mensaje. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Bueno, que el amor va a ser el vínculo perfecto, la unión perfecta, el amor de Cristo. Y esto trae una consecuencia. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Esto está hablando de la iglesia, obviamente. Un solo cuerpo, o sea, aunque fuéramos varios, va a ser tal la unión, el vínculo en el amor, que vamos a vernos como un solo cuerpo, aunque seamos varios miembros. Y sed agradecidos. En otras palabras, si vamos a hacer también todo esto y vivirlo de manera real y genuina, es también en agradecimiento. ¿De qué? Pues de lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Recibiste de gracia? Dad de gracia. ¿Recibiste perdón? Da perdón. ¿Recibiste amor? Da amor. ¿Fuiste tolerado, soportado? Pues tolera y soporta. Todos debemos de hacerlo. Todos debemos de hacerlo. Y la última porción, hermanos, ya la vemos del versículo 16 y 17, Colosenses 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El autor nos lleva aquí también a meditar que esta porción de Colosenses es muy semejante a una porción del capítulo 5 de Efesios, y se hace la equiparación de que ser llenos del Espíritu Santo es equiparable o conlleva a de que nosotros abunde la palabra de Dios. Esto se los he explicado yo de diferentes maneras en las clases, hermanos. Cuando toco diferentes temas, es como siempre les digo, la palabra de Dios está interconectada de una manera asombrosa, milagrosa, poderosa. Yo sé, hermanos, yo sé que ustedes también ven eso. Cuando ustedes estudian su Biblia y saborean los versículos y los capítulos y los libros y las epístolas, es una chulada, hermanos, es una chulada. Recuerdo, bueno, déjenme les recuerdo esto. Les he puesto este ejemplo y se los vuelvo a recordar. No encuentro yo base bíblica. Yo sé que otros grupos que están errados, que tienen poca teología, que tienen poca profundidad en el estudio de la palabra, se basan mucho en las experiencias y en los sentimientos, y van a decir y querernos llevar a sentir cosas bonitas, experimentar, pero eso no importa, hermanos. Todo debe de ser genuino y basado en la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que para que en un momento dado se cumpla lo que Cristo dijo, de que cuando nos lleven delante de autoridades o de jueces, o nos lleven con quien nos lleven, que no nos preocupemos qué habremos de decir, porque en esa hora nos será dado qué decir. Hermanos, no crean que vamos a ser nada más unos robots y Dios hablando a través de nosotros cosas que nosotros ni sabemos ni entendemos. No funciona así, hermanos. No funciona así. No funciona así, hermanos. Dios, a través de su Espíritu Santo, lo que va a hacer es, de toda esa llenura de la palabra de Dios que tú debes de tener, es tu deber estar lleno de la palabra de Dios. Tú no te debes de preocupar en cómo vas a usar los versículos, los pasajes, en qué orden, de cuándo, cómo, cuál conviene traer ahorita, cuál menciono. No, porque esa es la parte que va a usar el Espíritu Santo de manera sobrenatural, y Él te va a traer a la memoria y a tu voz, a tus labios, el pasaje, la cita bíblica que debes de decir en cada momento. Eso es lo que quiere decir esos pasajes. ¿Qué tienen que ver con nuestro pasaje? Mucho, porque les estoy diciendo que se equipara el de ser llenos del Espíritu Santo, es equiparable a estar llenos de la palabra de Dios, porque uno va de lo otro. ¿Cómo vas a ser guiado por el Espíritu de Dios en consejo de Dios si tú no tienes el consejo de Dios en tu corazón? ¿Y cuál es el consejo de Dios? La palabra de Dios. Como dijo Pablo, no os he rehuido daros todo el consejo de Dios. ¿Cuál es todo el consejo de Dios? Todo lo que enseñó Pablo en su palabra, en sus cartas, palabra de Dios, citando desde el Antiguo Testamento. La palabra de Cristo. ¿Dónde está la palabra de Cristo, hermanos? Pues en la Biblia.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué significa esto? Compartir, hermanos, compartir. Dios nos va a dar iluminación en unas cosas a unos y a otros en otras, pero si en armonía, en amor, en comunión nos compartimos eso que el Espíritu Santo nos iluminó en la palabra de Dios, entonces nos estamos entre todos complementando. No un miembro separadito y siendo un cabezón lleno de conocimiento egoísta, no, complementándonos. Ustedes compartiéndome conmigo lo que el Señor les dio y yo compartiéndoles lo poco que el Señor a mí me dio. Pero entre lo poco y lo poco y lo poco se hace el mucho, hermanos. Y si lo compartimos verdaderamente, todos llegamos a un mismo nivel de conocimiento, si el Señor así nos concede. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué va a traer esta experiencia? Ahora sí, experiencia, pero no mística, extrasensorial y de éxtasis. No, la experiencia de estar llenos de la palabra de Dios, de estar llenos de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas y llenos del amor de Cristo, compartiendo todas estas cosas entre nosotros. ¿A qué nos va a llevar, hermanos? De manera muy natural, a alabar a Dios con todo salmo, himno y cántico espiritual. Eso es la consecuencia natural, hermanos. Eso va a venir por sí solo, ¿sí? Y todo lo que hacéis, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Aquí está hablando de la consistencia que estamos hablando desde el principio del tema, hermanos. Que todo lo que hagamos o todo lo que digamos, todo es en el nombre del Señor Jesús, bajo la supervisión del Señor Jesús, bajo el amor del Señor Jesús, en consistencia con la palabra del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Porque ¿a quién le debemos de dar gracias por todo esto que no es nuestro, sino que es dado por gracia y misericordia y por amor? A Dios Padre le damos gracias por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es, hermanos. La única manera, hermanos, de vivir el mensaje es siendo genuinos, siendo consistentes. Nuestra creencia, nuestras convicciones, si realmente son convicciones, si son creencias verdaderas, genuinas, sinceras, en fe, forzosamente las vamos a expresar tanto en voz como con nuestra vida diaria. Y todo va a ser consistente. Mis actos, mis palabras, mis acciones en la familia, en el trabajo, en la congregación, donde quiera que sean, van a ser consistentes con mis convicciones expresadas de manera vocal y con esas mismas convicciones que expresé de manera vocal, pero que llevo dentro del corazón. Consistencia, hermanos. Consistencia. Hay una frase americana que dicen, you walk the walk. O sea, tú caminas el camino. O sea, ¿qué significa? Que verdaderamente eres un cristiano verdadero, no nada más uno de puros labios. O como dice otra parte de la Escritura, ser hacedores y no solamente oidores, porque si nada más somos oidores nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que ser hacedores. Consistencia, hermanos. Consistencia. Vive el mensaje, dice el Señor. Hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. Si Dios nos permite, nos vemos el próximo domingo. Y gracias a nombre de nuestro hermano César Sánchez, titular de la clase, y de su servidor Fernando Franco. Dios los bendiga.